días. Vamos a cerrar nuestros ojos para pedirle a Dios que sea Él el que predique, el que hable a través de su Espíritu, que prepare tu corazón y que estés sensible hoy a escucharlo a Él. Padre mío, en esta mañana te damos gracias por habernos permitido reunir como iglesia a este lugar, donde domingo a domingo tú hablas, Señor, hablas a nuestro corazón y tú nos das, Señor, dirección durante la semana, durante el día, de lo que vamos a enfrentarnos, mi Dios. Te damos gracias, Señor, porque has y estás obrando en cada uno de nosotros. Tú comenzaste la buena obra y la estás perfeccionando día con día. Rogamos que tú sigas siendo, Señor, el centro de nuestra vida, que realmente todo gire a través de ti y que seamos realmente obedientes, humildes, mansos, que nos sometamos a tu voluntad, mi Dios. Que quitemos el orgullo, la soberbia, que quitemos la altivez. Eso no nos sirve, nos estorba, mi Dios. Dame la gracia hoy, dame de tu favor esta mañana ante tu pueblo, Señor, y que yo pueda ser ese instrumento útil para ti, Padre. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a tomar asiento. Vamos a continuar con la serie del Pentateuco. Estamos en el libro de Éxodo y justamente hoy comenzamos otro tema importante que Dios nos quiere enseñar. Dios te quiere enseñar. Es importante que traigas tu cuaderno, tu pluma, que pasaje que Dios sale a tu corazón, anótalo y lo meditas durante el día. Si lo dejas en tu memoria, la palabra de Dios, vas a terminar olvidándola. Y cuando digas, ¿cuál fue el pasaje que Dios me dijo? Ya nunca más va a regresar a tu mente. Por eso es importante que traigas siempre tu cuaderno, tu pluma y tu Biblia para que puedas hoy seguir siendo instruido y perfeccionado a través de su palabra. ¿Quién dice amén? Amén. Muy bien, vamos a ver entonces a Éxodo capítulo 26. Y ahí dice en tu Biblia el tabernáculo. El tabernáculo. ¿Para qué fue hecho el tabernáculo? ¿Por qué Dios pidió el tabernáculo, hacer el tabernáculo? Fue hecho primeramente conforme a la voluntad y al mandato divino. Aquí algo que tienes que aprender es que Dios no deja la iniciativa al hombre. Él te dice cómo tiene que ser adorado, Él te dice cómo tiene que ser obedecido. Él te dice cómo tiene que ser escuchado. Él te dice cómo tiene que ser leído. Él no te deja nada a la iniciativa. Él no te dice, ahí como tú quieras y lo que quieras darme, dalo como tú quieras. Eso no dice. Si quieres seguirme, hazlo como tú quieras. Tampoco lo dice. Él dice exactamente cómo debe de ser amado, adorado, seguido, obedecido. Amén. Y aquí obviamente vemos cómo el modelo que Él le dijo a Moisés en el monte, cuando estuvo juntamente con Él, dijo cómo tenía que ser hecho el tabernáculo. Si tú me acompañas al capítulo 25, versículo 9, dice, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, que dice ahí, hazlo como quieres. Así dice. Así como se te ocurra, lo puedes hacer. Así dice. Dice, así lo harás. Y aquí Dios está hablando a cada corazón. Si realmente hoy tú te sientes un seguidor de Cristo, tendrías que hacer las cosas conforme a lo que Él ya estableció de cómo debe de ser seguido. Y no solamente en este aspecto del tabernáculo. Si tú te das al mismo capítulo, versículo 40, capítulo 25, versículo 40, dice ahí, mira, hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Nuevamente Dios fue muy enfático en esa parte. Entonces vamos a leer el capítulo 26 y vamos a ver cómo fue hecho el tabernáculo, con qué materiales fue hecho el tabernáculo, con qué propósito fue hecho el tabernáculo y cuál era el principio teológico, el principio profético. De verdad les comento, sí es importante que lo anotes. Alguien te lo va a preguntar y será vergonzoso que digas no lo sé.
o que digas algo que saques de tu mente que no tenga nada que ver con lo que Dios te dijo. El versículo 1 del capítulo 26 dice: harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. ¿Cómo es Dios tan detallista en las cosas de Él? Es muy meticuloso, es muy preciso, muy perfecto. Recuerda que el tabernáculo justamente fue un espacio donde Dios quiso morar, quiso vivir. Acuérdate que Dios le habló por mucho tiempo en el monte a Moisés y solamente fue él y Moisés. Cuando él le dio la orden a Moisés de hacer su tabernáculo, ¿dónde lo puso? En medio del pueblo. ¿Qué simboliza? ¿Qué está en medio de ti? ¿Qué está en medio de ti? Como ser humano, ¿qué está en medio de ti? ¿Qué tienes aquí? Al corazón. Y la pregunta es, ¿dónde mora Dios? Todo tiene un porqué. Dios no te quiere hablar desde el cielo. Él te quiere hablar directamente desde tu corazón, donde Él habita, donde Él mora, donde Él permanece. Es la gran diferencia, amados. En la semana tuve la oportunidad de compartir mucho la palabra a mucha gente no inconversa, y mucha gente llegó a los pies de Cristo. Y hay muchas cosas que están perdidos. Lo hacen por tradición, lo hacen por costumbre, porque alguien se los dijo, pero nunca le explicó cómo tenía que hacerse. Y cuando permites que el Espíritu Santo comience a usarte y comience a llevarte a un capítulo, a otro verso, a otro verso, la gente se queda admirada de conocer la palabra de Dios. Aquí la pregunta es, ¿estás conociendo la palabra de Dios? ¿Realmente tienes ese anhelo, ese deseo, ese deleite de leer la palabra? Dijimos la vez pasada, el pecado te aleja de la Biblia, pero la Biblia te aleja del pecado. ¿En dónde te encuentras? Entonces el tabernáculo, ¿qué es lo que hacía? Proveía ese lugar donde Dios moraba y quería manifestarse en medio de su pueblo. La palabra tabernáculo, el término significa tienda. Y aquí estamos viendo cómo tenía que ser construido, levantado ese tabernáculo. Y dice aquí con cortinas, con colores. Si tú me acompañas al versículo 11, dice: harás asimismo 50 corchetes de bronce, los cuales meterás por las lazadas y enlazarás las uniones para que se haga una sola cubierta. Entonces no solamente tenía cortinas, también tenía materiales sólidos, como en este caso fue el bronce. Dice en el versículo 14: harás también a la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo y una cubierta de pieles de tejones encima. Entonces el toldo del tabernáculo estaba cubierta de pieles de animales. ¿Qué significa? ¿Eran animales vivos o eran animales muertos? Seguramente esos animales fueron el producto de un sacrificio. Cuando Dios le quitó la rama de la rama de la vid a Adán y Eva, porque con esto estaban cubriendo su desnudez, dice que se las cambió por pieles de animales. Tuvo que haber un sacrificio en eso. Para que tú llegaras a Cristo, tuvo que haber un sacrificio, y Él fue el sacrificio de Dios. Él fue el Cordero de Dios. Todo tiene un porqué. El sacrificio que Dios demanda el día de hoy, ¿cuál es? Un sacrificio vivo, santo, en tu cuerpo. No, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo.
Si no te está costando nada seguir a Dios, no sirve lo que estás haciendo, no sirve que sigas caminando con Él. ¿Cuáles son las áreas que estaban en el tabernáculo? El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Qué había en el lugar santísimo? ¿Se acuerdan? ¿Lo están leyendo? ¿Lo están estudiando? ¿Qué había en el lugar santísimo? Estaba el arca del pacto o el arca del testimonio. ¿Por qué el arca del testimonio? ¿Por qué? Porque se encontraba ahí justamente el decálogo de Moisés o la ley de Moisés. Y daba testimonio justamente ¿de qué? De cómo tenía que ser obedecido Dios y lo que tenía que hacer el hombre hacia Dios y hacia su semejante. Ahí lo decía exactamente en la ley de Moisés. ¿Qué había frente a esa arca? Una porción del maná y la vara de Aarón frente de esa arca. ¿Qué había en el lugar santísimo? Un candelabro de oro, la mesa de los panes y ¿qué más? El altar. ¿Había un altar ahí o no? ¿Qué había entonces en el lugar, en el atrio? Eso lo vamos a ir poco a poco viendo, pero ya estamos viendo que solamente había una persona que podía entrar justamente al lugar santísimo, y era el sumo sacerdote. ¿Quiénes se encargaban de darle mantenimiento al lugar santo? Los sacerdotes, que vienen de la tribu de Leví. Es importante eso. ¿Qué más tenía el tabernáculo? Si vamos al versículo 15, dice: y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia que estén derechas. Pudo haber sido cualquier tipo de tabla. Tú puedes venir como tú quieras el día domingo. Si eso es lo que refleja realmente cómo está tu corazón o cómo estás tú. Y yo venía yo recordándome, cuando tú entras a una corte, si alguien entra a una corte, está un juez, y entra el juez, ¿qué hace la gente? ¿Y qué pasa si no se levantan? ¿Qué pasa? ¿No? Simplemente dicen: sálgase, no merece estar aquí. Cuanto más Dios entonces, ¿no? ¿Con qué corazón viene el día de hoy? Hay gente que le cuesta trabajo levantarse, levantar manos, arrodillarse, porque todavía no ha aprendido quién es Dios y quién es esa persona. Y hay una gran diferencia en esa parte. Entonces, en el atrio era el patio es el lugar exterior, y en él se encontraba el altar del holocausto y el lavatorio o fuente de bronce. Ahí se encontraba justamente en el atrio. Vamos a ir ahora al Nuevo Testamento para hablar del tabernáculo y aprender más y que te lleves más esta enseñanza en tu corazón. Vamos a Hebreos capítulo 8. Pon una marca Éxodo porque posiblemente regresemos nuevamente a Éxodo. Vamos a Hebreos capítulo 8. Dice versículo 1 y versículo 2. Hebreos capítulo 8, versículo 1 y 2. Y dice así: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿De quién está hablando el autor de Hebreos? ¿De quién está hablando?
de Jesucristo. Es nuestro sumo sacerdote. Versículo 2, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Aquí lo destacable es que tenemos tal sumo sacerdote y está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Es un trono completamente absoluto. ¿Y está en dónde? En los cielos. Y corresponde solamente a Dios, a nadie más, solo a Dios. Jesús es el sumo sacerdote y además es rey. No tan solo es el sumo sacerdote, también Jesús es el rey. Y esto entonces quiere decir que es sumo sacerdote rey, así directamente, completo, porque tiene esos dos oficios, sumo sacerdote y rey, y está sentado justamente a la diestra de Dios. ¿Qué quiere decir? Supremo poder, suprema autoridad. Él es el Jesús que hoy está vivo y vive en ti. Lo cual tendría que llenarte de gozo, de aliento, de felicidad, ¿no? Justamente cuando fue Él puesto en ese lugar de majestad, en ese lugar privilegiado, sentado a la derecha del Padre. ¿Qué tuvo que haber pasado? Tuvo que haber pasado justamente por el camino de la cruz, haber sido muerto justamente en la cruz, y no solamente muerto, sino resucitado. Si no hubiera resucitado, en vano estaríamos aprendiendo de Él. Y vean lo que dijo justamente Dios respecto a Jesús. ¿Cuál tendría que ser nuestro sentir frente a Jesús? Dice en Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, versículo 10. Si no tienes subrayado, me gustaría que lo tuvieras subrayado y meditaras en él. Dice así: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Qué significa? Todos. Todos. Los que se ven y los que no se ven, debemos de doblar rodillas delante de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dice aquí, confiese que Jesucristo es el Señor, suprema autoridad del Dios. ¿Qué significa Dios? El que creó todo, el que depende de Él, dependemos todo. No hay nada que no dependa de Dios, todo fue creado por Dios. Dios habla de absoluto creador. Y Padre, la comunión que tenemos con Él. La misma comunión que tú tienes con tu hijo y tú como su padre es exactamente la misma comunión que tenemos hoy como hijos de nuestro Padre Celestial. Por eso mucha gente que de repente me dice, no tengo papá, que uno, tienes al mejor padre en tu vida. Y es un padre que te ama no importando lo que tú seas. No importando si eres fiel o no eres fiel, Él te sigue amando.
Y por su gracia te sigue dando. Y por su misericordia te sigue perdonando, aunque tú y yo no lo merezcamos. Ese es nuestro Padre. Es nuestro sustento, nuestra fortaleza, nuestro castillo. Amén. Entonces dice, regresamos nuevamente a Hebreos, y dice en el capítulo 8, versículo 2, ministro del santuario. El Señor es ministro en el santuario. Y la palabra ministro se usa en griego para referirse a un oficial de algún servicio público. Eso significa ministro, un oficial de algún servicio público. Y en el Nuevo Testamento está vinculado a un servicio de un culto público. Vamos a ver algunos ejemplos en Hechos, por ejemplo, capítulo 13. Hechos, capítulo 13. Pues sí, vamos a leer varios pasajes. Y sube que no se me duermen. 13, versículo 2. Bueno, vamos a ver del versículo 1 para entender el versículo 2. Dice el versículo 1 del capítulo 13 de Hechos. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Versículo 2. Ministrando estos al Señor, ¿qué significa? Sirviendo estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, ministro significa un oficial que tenía un cargo, un trabajo público. En este caso era un culto, o sea, era para las cosas de Dios. Así como su servidor, soy un ministro del Señor, porque le sirvo al 100% a Él. Amén. Entonces, eso prácticamente es aquí. Tenemos otro ejemplo en Romanos capítulo 15, versículo 16. Dice Pablo, versículo 16, dice Pablo: para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu. Ese es el trabajo de un ministro del Señor. Hacer que hoy las ovejas sean justamente esto, que sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Y la iglesia dice: amén. ¿Cuál es el trabajo del sumo sacerdote? ¿Cuál es tu trabajo como sacerdote de tu casa? Y sí quiero que te lo lleves en tu corazón, porque muchos, tal vez para vergüenza, porque ya tienen trabajando mucho o caminando mucho con el Señor, no saben cuál es su trabajo como sacerdote. Si tú te vas al Antiguo Testamento, ¿cuál era el trabajo de un sacerdote? Y ojo, no solamente está dado para el hombre, sino también para la mujer. Ambos son sacerdotes de Dios. ¿Cuál es el trabajo de un sacerdote? Él era primeramente el que sacrificaba justamente los sacrificios para Dios. Él el mediador entre Dios y el pueblo en cuestión de sacrificios. Cuando Saúl no tuvo el llamado de sacerdote, él era rey y lo hizo, ¿qué le pasó a Saúl? Fue desechado. ¿Cuál es tu trabajo como sacerdote? ¿Se acuerdan lo que decía Job cada vez que sus hijos tenían fiesta en casa? Hacía sacrificios por si acaso ellos habían pecado. Y pocas veces tú oras por tus hijos, aunque tú no estás las 24 horas, ora porque justamente, Señor, por si mis hijos están en pecado, te pido que los perdones. Yo asumo la responsabilidad delante de ti, porque soy el sacerdote que te has puesto en este hogar. Pero como tienen mucho trabajo, ni se acuerdan que tienen ese oficio dado por Dios. Otro trabajo que tiene el sacerdote es ser intercesor.
Y el sumo sacerdote es nuestro intercesor. Él está en continua oración por nosotros, por sus santos, por su iglesia, por su pueblo. Él está orando en todo momento. Y lo podemos ver justamente en Hebreos. Capítulo 7, versículo 25. Hebreos capítulo 7, versículo 25, dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para, ¿qué dice ahí? Interceder por ellos. Entonces no solamente el Espíritu Santo intercede por ti, sino también nuestro Señor Jesucristo está orando por ti al Padre. Entonces es parte de la administración que hoy el Señor hace efectivamente como nuestro sumo sacerdote. Ahora bien, este tabernáculo que Dios le pidió justamente Dios a Moisés, al día de hoy, si tú lees con cuidado, vamos al capítulo 9 de Hebreos. Versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, ¿de quién están hablando? ¿De quién están hablando? De Cristo. ¿Quién era ese tabernáculo que Dios le pidió a Moisés que hiciera? En la parte profética está hablando ¿de quién? De un tabernáculo verdadero. Acuérdate que el tabernáculo del Antiguo Testamento fue un tabernáculo temporal. Y Cristo es eterno. Luego entonces dice nuevamente: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. ¿Qué quiere decir? Que está hablando exactamente de Cristo como el tabernáculo eterno. Versículo 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Quién es nuestro representante delante de Dios? ¿Y se acuerdan lo que le dijo el apóstol Juan cuando uno de sus discípulos, si no mal recuerdo, fue Tomás, que les dijo: enséñanos quién es el Padre? Y dijo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces Tomás, como siempre pasaba, que era un poco incrédulo, así como tú comprenderás, le decía: tanto tiempo has caminado conmigo que no sabes quién es el Padre. El Padre y yo, uno somos. Es lo que dice la palabra. Si tú estás hoy llevando esta parte de la predicación y tratando de meditar, ¿quién representaba ese tabernáculo, además de Cristo, como el tabernáculo verdadero y vivo y eterno? Nosotros. ¿Para qué fue hecho el tabernáculo? Vuelvo a preguntar. Para que Dios morara en ese lugar. ¿Nosotros no somos tabernáculos humanos? ¿No mora Dios en tu vida? ¿Ya se te olvidó? A ver, vamos a ver qué dice 1 Corintios 3:16.
Primera de Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios? ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Quién es el templo de Dios? Si Dios mora en ti, si Cristo mora en ti y el Espíritu Santo mora en ti, eso te debe ser un tabernáculo, una morada, una casa celestial. ¿Cómo debe ser cuidada esa casa celestial? ¿Cómo debe ser honrada esa casa celestial? ¿Se dan cuenta de la gran responsabilidad que tenemos como tabernáculo humano? Ayer yo le decía a un matrimonio, yo le decía, a ver, si realmente yo te pregunto, de toda la gente que estamos aquí reunidos, si yo pregunto, ¿quién ama a Cristo? ¿Qué crees que me dirían toda la gente? Ellos contestaron, pues todos. Claro. Y habrá diferencia en todo este grupo que hay aquí sentados, ¿quién ame realmente a Cristo? Me dijo, no, todos amamos a Cristo. Y dije, no, no todos amamos a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo determinó cómo tiene que ser amado. Y yo te pregunto, ¿sabes cómo tiene que ser amado Cristo? ¿Sabes el pasaje? Si me amáis, guardáis mis mandamientos. Y mucha gente no entiende ese versículo porque no lo conoce, ni siquiera sabe que existe en la Biblia, porque nunca ha leído la Biblia. Pero el cristiano vive justamente por la Biblia, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, estamos vivos por la palabra que tú te alimentas todos los días. Y mucha gente se sorprende que haya tantos versículos que no conocía y que Dios ya había dicho antes. Si quieres anotarlo, está en Juan capítulo 14, versículo 15. Y apréndelo de memoria. Hoy tenemos mucha tarea, iglesia. Ya empezamos un discipulado. Dios nos está llevando justamente a conocer más de su palabra. No es coincidencia, no es casualidad que hoy Dios esté realmente firme, esté siendo muy insistente en que tenemos que conocer de su palabra. Les pido que por favor, los que tienen hijos de 8 a 11 años, que traigan su Biblia, su cuaderno, su pluma. Y si tú vas a estar en el discipulado, lleva tu cuaderno, pluma y Biblia. Y aparte tu manual. No se les va a dar diploma. No es porque tú vayas a tener un reconocimiento público. Es porque le agrada a Dios que tú estés en ese discipulado. Y si tú quieres agradarle a Dios, tendrás que tomar ese discipulado. Y qué padre va a ser que cuando comience a llenarse esta iglesia de gente nueva y escoja a Dios, te escoja Dios a ti para que tú puedas explicarle justamente a alguien el costo, la importancia del discipulado, sepas a qué referirle, a qué versículo tienes que irte. Hay gente que vive atada, oprimida. Y Cristo vino a eso, a hacernos libres. Pero si tú no lo vives, aunque lo enseñes, no sirve de nada. Y yo anhelo y voy a estar siempre insistiendo en que tenemos que vivir la palabra de Dios. Y vas a ver los resultados que vas a tener en tu vida. Eso es claro. Se los digo como testimonio. Entonces vamos a ver qué es lo que representa el tabernáculo, para que vayas anotando esto, que yo creo que es importante que lo tengas. El simbolismo del tabernáculo, primeramente es Cristo. Vamos al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 1.
versículo 14. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre. No fue exactamente lo que le pidió Dios a Moisés, que él quería vivir, justamente morar en medio de su pueblo. ¿Qué hizo Dios? Dios se hizo carne para habitar entre nosotros. Y lo peor que dice el versículo 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Tú sabías que hay mucha gente que el día de hoy sigue sin recibir a Cristo? Hay gente que ha recibido a Cristo de manera intelectual y sabe quién es Cristo y sabe por qué vino Cristo, pero solamente lo lleva a un nivel intelectual, de conocimiento, pero no lo está viviendo. Y no lo está viviendo justamente porque no quiere dejar el mundo. Y si tú vives en el mundo, te gusta el mundo, no vas a poder estar ni entendiendo justamente qué es vivir para Cristo. Es una gran diferencia hoy en día. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A veces parece un poco vergonzoso o muy vergonzoso que mucha gente de afuera es mucho más bien portada que a veces un cristiano, A veces dicho por cristianos, ¿no? A veces tengo más de afuera que de mi propia iglesia. Claro que aquí no es esta iglesia, ¿no? Aquí marcamos una gran diferencia. Hablo de otras iglesias que no están haciendo justamente lo que Dios manda que hagamos. Pero me gusta el siguiente versículo. ¿Ya notaron? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero me gusta el siguiente versículo. Mas a todos los que le recibieron. O sea, hay dos grupos de personas. Los que no le recibieron y los que sí le recibimos. Que aunque tenemos facciones hebreas, no somos hebreos. Somos gentiles. Y dice aquí, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Te das cuenta de lo que dice? No dice, les dio potestad de llamarse hijos de Dios. No dice eso. Dice de ser hechos. Y si tú te vas al capítulo 3, versículo 6 del mismo evangelio, lo dice claramente. Lo que es nacido de la carne fue hecho de carne. Lo que es nacido del Espíritu fue hecho del Espíritu. La pregunta, ¿qué eres? ¿Carnal o espiritual? ¿O eres de los dos? Bueno, sin duda estamos trabajando las dos naturalezas, tenemos las dos naturalezas, eso es sin duda. No podemos negar que tenemos un corazón todavía lleno de pecado. Todavía tenemos la antigua naturaleza que nos jala a la mentira, nos jala al mundo, nos jala a hacer cosas indebidas. Pero yo he dicho, si tú alimentas más tu espíritu, no podrás entonces satisfacer los deseos de tu carne. Si has aprendido a andar en el Espíritu, no vas a poder satisfacer los deseos de tu carne. ¿Quiénes son los que satisfacen los deseos de su carne? Los que ya no andan en el Espíritu. Porque han hecho justamente de su vida una vida carnal y no espiritual. Bueno, entonces uno de los simbolismos del tabernáculo es justamente que Cristo es el tabernáculo vivo, eterno. Y dice el versículo 14, ¿no? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria y gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
¿Qué otro simbolismo tiene el tabernáculo? La iglesia. La iglesia es el tabernáculo de Dios, porque justamente Cristo vive en la iglesia. Si tú me acompañas a Efesios capítulo 2, versículo 22, dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La iglesia es morada de Dios. No es el lugar, no es el edificio, somos nosotros. Y en nosotros mora Dios. Esto nos hace ser el tabernáculo de Dios. ¿Quién más es el tabernáculo? Ya vimos que es Cristo, ya aprendimos que también es la iglesia, nosotros. Cada uno de nosotros es un tabernáculo de Dios, y lo acabamos de leer, 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. ¿No? Ya lo leímos. Dice, aquí me quiero ir nuevamente a Hebreos. Y leímos. Ok, sí, dijimos 7:25. Déjeme encontrarlo. Hablamos de las cosas venideras. Leímos las cosas venideras. Déjeme acordar. Allá. Sí, es Hebreos 9:11, efectivamente dice Hebreos 9:11, dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, esos bienes venideros justamente hablan de Cristo. Si tú me acompañas a Apocalipsis capítulo 21, versículo 3, esos bienes venideros, Apocalipsis capítulo 21, versículo 3, dice así, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Entonces, esas cosas venideras justamente es el tabernáculo donde estaremos con Él, justamente morando en la nueva Jerusalén. Ahí estaremos todos los santos habitando como tabernáculo de Él. Él morará justamente ahí con nosotros. Amén. Y por último, ¿no? Si Cristo es el que simboliza realmente ese tabernáculo, y Cristo es y estará eternamente, y nosotros seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes. Entonces, vuelvo a repetir y vuelvo nuevamente a ser muy insistente en esta parte. ¿Cómo estoy esperando justamente la segunda venida de Cristo? No solamente, ojo, no solamente porque vengas un domingo, porque tengas una Biblia en casa,
porque hoy de repente vengas a un estudio, si hoy tu fe no está llevándote justamente a una transformación creciente en tu vida espiritual, piénsalo entonces si realmente hay en ti esa salvación por la cual Cristo murió en la cruz y te dio y te prometió eternamente. Si hoy esta iglesia se limita solamente a escuchar la palabra y no ser hacedora de ella, entonces ¿cuál sería el sentido de esta obra que es de Dios? Si esto no te está llevando justamente a tener un crecimiento en tu vida espiritual, como padre, como esposa, como hijo, como trabajador, como gerente, como profesionista, como estudiante, si no estás creciendo en Cristo, la pregunta es entonces, ¿qué estamos haciendo? Y crecer es crecer, no mantenerse, es crecer. Hoy estamos siendo llevados a la imagen y semejanza de Cristo. ¿Por qué? Porque el pecado vino a distorsionar justamente eso. El pecado vino a lastimar nuestra imagen y semejanza de Cristo. Y si realmente queremos llegar a ser a la estatura del varón perfecto, tendremos entonces que meditar en nuestros caminos, cómo estamos llevando nuestra vida espiritual. Tarea tenemos. Aquí lo importante es, ¿realmente estoy asumiendo esa parte de mi vida? Hay una gran diferencia hoy en día de ser el cristianismo una mera religión. El cristianismo te obliga a tener una relación personal con Cristo. Y hay mucha gente que hoy no conoce de Cristo. Hay gente que conoce de Cristo pero ha sido mal enseñada, ha sido mal instruida. Y yo anhelo profundamente que tú te instruyas, que tú conozcas, que tú te conviertas justamente en lo que se dijo el viernes, en ese discípulo que está atento para ser enseñado, atento para estar escuchando y ser transformado, y también que te conviertas en aquel maestro donde tendrás también discípulos a quien enseñar. Nunca uno deja de aprender, nunca. Será muy vanidoso aquel que diga, no, yo me lo sé todo. Yo ya leí la Biblia toda. Alguien me dijo, pastor, ya acabé la Biblia. Te faltan todavía 1000 veces que la leas completa. ¿No? Nunca uno deja de leerla. Y yo seguramente creo que hoy que estamos en la lectura anual, estás viendo muchos pasajes que ya habías leído antes y que no habían llegado como están llegando hoy a tu corazón. Hoy entiendo cómo tienen que ser las cosas para Dios. Y no tienen que ser al ahí se va. Hay lo que sea, hay como caiga. Hay lo que sea, que aquí, lo que tengas ahí a la mano. No. Para Dios es lo mejor. Y si tú eres lo mejor para Él, entonces tienes que prepararte para ser lo mejor para Él. Aún dentro del reino hay diferencias. Aún dentro de la iglesia de Cristo hay diferencias. Y yo anhelo que esta iglesia marque una diferencia. Por eso va a depender mucho de tu comunión con Dios que tengas. Si tú fueras a otra iglesia, harían prácticamente casi lo mismo. Llegan, esperan la alabanza, alaban, se sube el predicador, predica, escuchan, alaban, diezman, escuchan al predicador y después parten de este lugar. ¿Qué es lo que te hace diferente a ti? ¿Qué te hace a ti diferente? El corazón con el que tú vengas. ¿Cómo viene tu corazón? Si un día anterior estuviste viendo el Netflix ahí toda la noche, terminaste a las 4 de la mañana, llegas aquí y te duermes, ¿con qué actitud y con qué corazón viniste? Si te fuiste de fiesta,
y estuviste en el bailongo, ¿no? Dándole la zapatilla, escuchando no sé qué cosa, compartiendo no sé qué cosa, y llegas el domingo, ¿cómo llegas? Qué bueno que las cosas son diferentes desde aquí. Yo las veo diferentes. Y ustedes me ven muy diferente. Pero ¿qué pasaría si yo fuera el espejo de un Dios? Yo estuviera así. ¿Qué pasaría? Y de repente se quedó el pastor así. En modo de sueño. Con los ojos abiertos. Bueno, vamos a orar. Vamos a levantarnos, iglesia. Cierra tus ojos. Es un tiempo de orar al Señor. Déjame orar por ti. Pero yo creo que hay muchas cosas que tú deberías de orar al Señor. He dicho ya a muchas ovejas, les he compartido que tu oración tiene que emigrar a una oración mucho más profunda, mucho más sincera, más honesta. No solamente es pedirle a Dios que te dé más salud, que Dios te siga proveyendo un trabajo, que Dios te siga proveyendo dinero para la colegiatura. Eso generalmente ya vendría así como algo en segundo término porque son añadiduras. Hoy tu oración tendría que ser justamente que ese avivamiento de ese fuego te permita acercarte más a Él, enamorarte más de Él, de buscarlo más a Él, con un corazón más deseoso de ser enseñado, de ser transformado. Tal vez nuestra oración tendría que ser más de perdón, y decir, Señor, perdóname porque sé que mucho de lo que a veces hago te ofende. Y lo sigo haciendo, lo sigo diciendo, lo sigo pensando. Es un tiempo donde realmente yo quiero que la oración que tú estés haciendo ahí, donde tú te encuentres, pueda llegar realmente como olor fragante a Dios. Pero tiene que venir de un corazón completamente arrepentido. Un corazón deseoso de crecer. Yo creo que todo pastor necesita corazones que lo contagien también de ese amor de Cristo. Esos corazones que realmente están entregados a Cristo y que buscan agradarle en todo momento. No solamente es el trabajo del pastor, el trabajo de la iglesia también. Tal vez has decaído, tu ánimo ha decaído, el diablo te ha engañado, el mundo te ha engañado y has caído en esa inercia, en esa rutina. Hoy las cosas las haces justamente por rutina y no están provocando nada agradable para el Señor. Pregúntate si estás alabando de manera diferente, si tu corazón está realmente entregado en las alabanzas al Señor. O simplemente ya porque te sabes las alabanzas, las cantas tal como son. Es un tiempo para que tú hoy, si tienes algo que pedirle perdón a Dios, pídeselo. Dios, en su misericordia, en su soberanía, da nuevas oportunidades. Y tal vez pueda ser la última oportunidad que Dios te está haciendo para que tú te acerques a Él y te entregues plenamente a Él. Toma muy en serio hoy lo que Dios quiere para tu vida. Él te escogió, Él te llamó. Y Él te quiere para Él eternamente y te quiere completo. Padre bendito, Señor, perdónanos si has visto en nosotros pecado de indiferencia. Si muchas veces soy indiferente, a veces cuando tú hablas, Señor, y no te escucho. Mi mente está en otro lado, Señor. Mi corazón está lejos de ti. Hoy con mis labios digo honrarte. Hoy con mis labios digo alabarte. Pero mi corazón está seco, Señor. Hoy te pido que tengas misericordia de mí, que nuevamente hagas que este corazón comience a funcionar en ti,
que este corazón esté lleno de ti, que este corazón realmente hable de ti, Señor, porque de la abundancia del corazón habla mi boca. Y quiero que hoy, Señor, mi vida esté hablando de ti, que exalte tu sacrificio en la cruz, que exalte hoy tu vida, tu obra, Señor, aquí hace más de 2.000 años que esté en la tierra. Quiero ser ese instrumento útil, Señor, santificado, dispuesto para toda buena obra, mi Dios, porque soy hechura tuya, porque tú me has hecho nacer de nuevo y me diste una segunda oportunidad. Yo estaba muerto y nuevamente me has dado vida, y vida en abundancia. Yo quiero hacer, Señor, de esa cruz un lugar, Señor, donde yo pueda tener la mejor plática contigo. Porque con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más, tú vives en mí, Señor. Tú te entregaste por amor a mí y tú me has enseñado cómo es que debemos caminar justamente en este mundo, porque has dejado claramente tus huellas. Perdóname, Señor, mi soberbia, porque me he hecho ciego y no he visto por dónde has dejado tus huellas, Señor. Tal vez mi flojera, mi mediocridad, son estorbos que me han hecho ciegos. Pero hoy yo renuncio a eso. Y haz de mí, Señor, un siervo útil. Un siervo que realmente que sea digno de caminar contigo, mi Dios. No permitas que hoy mi carne siga ganando. No permitas que hoy que el pecado que mora en mí siga abundando más, Señor. Sino que sea tu gracia la que sobreabunde en mi vida. Haz de esta tu iglesia una obra perfecta, Señor, y trabaja en cada corazón. Y que cada corazón reconozcamos tu poder, reconozcamos tu majestad, todos los días de nuestra vida hasta que tú regreses por nosotros, mi Dios. Nos sentimos realmente escogidos por ti, honrados por ti. A ti sea la gloria, a ti sea la honra por siempre, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios bendiga a su semana, amados.